Continuamos con la información aquí en RPP Noticias. A un día de cumplirse un año de la catástrofe ocurrida en la planta de Fukushima en Japón, científicos peruanos detallan lo que se podría hacer para optimizar la seguridad en futuros proyectos nucleares. La catástrofe ocurrida en la planta de Fukushima en Japón dejó no solo pérdidas económicas, sino también problemas de radiación que afectaron a la población y cuyas consecuencias recién serán conocidas dentro de 10 o 20 años. Este hecho ha llamado la atención de la comunidad científica alrededor del mundo, quienes ya piensan en soluciones para optimizar la seguridad en futuros proyectos nucleares. Hasta los conocimientos que tenemos hoy, se están reformulando todos los planes de seguridad para una operación confiable de esta planta. Esa es la razón por la cual se han detenido muchas, se están revisando todas y la Comisión Internacional de Energía Atómica está tomando una importantísima función en esta dirección. El uso de plantas nucleares presenta ciertos riesgos si no se toman las precauciones necesarias. Sin embargo, su uso ofrece la cantidad de energía suficiente para ayudar a desarrollar la explotación de recursos mineros, la actividad agraria y la industrial en países como el nuestro. Va a demandar energía. Entonces, ahí viene una alternativa, porque eso puede ser en diferentes lugares donde no llega el sistema eléctrico nacional, empezar con reactores nucleares de pequeña potencia. En el Perú, solo existen 2 reactores nucleares de baja intensidad que sirven para pruebas. Sin embargo, la recomendación de los científicos es que se difunda mayor información en la población sobre el uso de esta tecnología, de manera que no cause pánico cuando llegue el momento de implementarla en el territorio nacional. Y los ritos fúnebres se multiplicaron hoy en la ciudad de Ishinomaki, en el noreste de Japón, a un día del primer aniversario del tsunami que arrasó esta zona. Falta un par de días para el primer aniversario del tsunami que arrasó el noreste de Japón, pero para sus habitantes es un recuerdo diario. Los ritos fúnebres se multiplicaron hoy en la ciudad de Ishinomaki, en donde varios grupos instaron a apoyar la reconstrucción anímica de los sobrevivientes. El templo budista de Saikoji, fue uno de los más concurridos por su ubicación. En este vecindario perdieron la vida buena parte de los 3.735 muertos y desaparecidos que la catástrofe dejó en esta ciudad. Las madres vienen, primero rezamos aquí, luego bebemos y comemos algo, y nos entretenemos charlando. El otro día fue el cumpleaños de uno de los niños que falleció a causa del tsunami. Su madre trajo tarta y todos cantamos el cumpleaños feliz. Ella también lo cantó mientras lloraba. Nos cuenta Shinsho Higuchi, el monje al frente de este templo. Hoy, a pocos días de conmemorar su primer aniversario, el tsunami está presente en la mente y el corazón de Japón, y en el del resto del mundo. Y sobre este tema, diversos testimonios reflejan el gran impacto psicológico que ha dejado esta tragedia en Japón. Fue el peor desastre que afectó a Japón en su historia moderna. Más de 19.000 personas murieron. El profesor Yutaka Nagao recuerda el drama que le tocó vivir. Vi el tsunami surgiendo. Tenía un poder indescriptible y dejó una impresión indeleble en mí. Las casas fueron cayendo en la onda y yo realmente no podía entender lo que estaba sucediendo. Mariko Tamai, docente de psicología de la Universidad de Shinshu, ha estado aconsejando a los escolares en Sendai durante los últimos 6 meses. Cuando hablo con los estudiantes, me dicen que casi nunca se discute de la catástrofe. Aquellos que perdieron amigos y familiares no tienen a nadie a quien recurrir. Se hace aún más difícil a medida que pasa el tiempo. Los daños económicos por este desastre rondan entre los 200.000 millones y 300.000 millones de dólares. Bueno, y mañana entonces se cumple un aniversario de esta tragedia en Japón, el terremoto y tsunami, que afectó además también la planta de energía nuclear de Fukushima. ¿Cuál es el impacto real que provocó esto en la ciudad, en las distintas ciudades de Japón? Para ello vamos a conversar con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Ingeniero, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, ¿cómo está Gerardo? Ivonne? Buen día, buenos días. Él es presidente de CECEL Ingenieros, que además tiene una experiencia muy importante porque ha participado en la construcción de 2 plantas nucleares en Estados Unidos. Así es. Cuéntenos, por favor, para recordar qué es lo que ocurrió en la planta de energía nuclear de Fukushima a raíz de este tsunami. Bueno, dentro de lo que es los accidentes nucleares, que ojalá nunca ocurran, pero ocurren, ¿no? Hay una escala y la escala más alta es la número 7.
La número 7 se produce cuando hay lo que se llama la fusión de núcleo. O sea, la reacción nuclear se vuelve descontrolada, dentro del núcleo se elevan las temperaturas y todo fluye hacia el exterior. Incluso fuera del edificio y a la atmósfera, la radiación se repercute. O sea, es el accidente más grave. No ocurrió como el terremoto, no ocurrió directamente con el tsunami, pero el problema fue que el tsunami inutilizó los sistemas de refrigeración del núcleo, donde hay temperaturas de hasta 450, 500 grados centígrados en el proceso de fisión nuclear. Entonces, yo recuerdo incluso que en un principio se trató de decir que era un incidente número 4 o número 5, pero a las pocas horas, incluso yo fui entrevistado por la cadena CNN Internacional y yo veía que después de 48 horas sin refrigeración estábamos definitivamente en lo que después se confirmó semanas más adelante en un accidente grado 7. Es el más grave accidente, solamente han ocurrido 2 en el mundo, uno por cierto en Chernóbil en el año 86 y del 2010, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, ingeniero, que trae ya este accidente nuclear? Sobre todo en tema de salud también, ¿no? Sí, evidentemente tiene muchas tangentes, ¿no? El mundo necesita energía, de todas formas, para poder desarrollarse. El 14% de la energía mundial es generada por energía atómica. Y por cierto, la gran mayoría de los 438 reactores están ubicados en la zona del mundo desarrollado. Estados Unidos tiene 104, Francia es el segundo, Rusia, Canadá, Inglaterra. Y el tema es que esta tragedia obviamente nos demuestra que, si bien es cierto, cuando no pasa nada, la energía nuclear es una energía limpia, tranquila, no produce contaminantes, entre comillas, cuando hay una desgracia es la peor de todas, porque produce daños irreversibles en una zona. Por ejemplo, en Fukushima hay un radio de 30 kilómetros a la redonda que no puede ser habitado. Correcto. Cerca de 300.000 personas han sido evacuadas de esa zona y han perdido todo lo que puede haber. Esa sería una de las aristas, el tema de la energía, pero como decía mi compañero Gerardo, en el tema de la salud, que posiblemente es el lado más sensible, ¿no? Todas esas personas que habitaban en esa zona y que ahora han sido retiradas de esa zona y movilizadas, ¿qué daños, qué consecuencias van a tener ellos en su salud? Bueno, los daños están al interior, ¿no? Son probablemente, bueno, no todas evidentemente, todo depende a cuánto han estado expuestas. Hay una medición que se llama los milisieverts de radiación que el ser humano debe estar expuesto. Se supone que todos nosotros podemos recibir alrededor de 6 milisieverts al año sin tener daños físicos, ¿no? Radiaciones del sol, radiaciones incluso hasta cuando pasamos por los rayos X en medicina, 6 milisieverts al año. En Fukushima la gente ha estado expuesta de momento. Hay lecturas de casi 100 milisieverts en un determinado momento, ¿no? Entonces, la radiación es algo que uno no lo ve, lo inhala, lo aspira, entra al sistema y ahí queda, ¿no? Entonces, durante muchos años puede ir desarrollando ciertamente enfermedades, por cierto, cancerígenas, la gran mayoría. Ingeniero, ¿no? Hemos escuchado a algunos especialistas peruanos en los informes que hemos revisado antes de la entrevista, y ellos hablan y dan algunas recomendaciones de posibles plantas de energía nuclear aquí, por ejemplo, en nuestro país, o en zonas lejos, o mejor, en zonas donde no hay cómo crear energía. ¿Es posible? ¿Usted recomendaría, por ejemplo, este tipo de plantas para instalar aquí en el Perú? De ninguna manera. ¿Por qué no? Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado ingentes recursos de energía hidráulica para no necesitar energía nuclear, ¿no? Eso que yo he escuchado, ojalá nunca lo veamos en el Perú. Es una energía sumamente peligrosa. Los países que tuvieran otras posibilidades energéticas no lo harían, pero aquí en el Perú con las justas estamos arañando no más del 5 o 6% del potencial hidroeléctrico. El Perú es una zona privilegiada. Yo no creo que exista la menor posibilidad de que no exista 1 kilómetro cuadrado de territorio
en el cual no podamos llegar con energía, incluso ahora que lo tenemos plenamente interconectado. Ahora, tenemos que desarrollar más nuestra energía hidráulica, nuestra energía de gas y todos los otros recursos que la naturaleza felizmente nos ha dado, pero la energía nuclear de ninguna manera. Los riesgos son tremendos. Fíjese usted, países que tienen energía nuclear y que son conscientes. En el mismo Japón, de las 54 plantas que ellos tenían operando, 52 han sido paradas terminantemente, solamente 2 están ahorita con licencia de operación. Alemania ha determinado que va a irlas desmovilizando todas para llegar al año 2020 ya sin ninguna planta de energía nuclear. En el caso de Latinoamérica, ¿cuántos países tienen planta de energía nuclear? Tenemos en Brasil, que ahorita incluso están por inaugurar o construir la tercera central nuclear, y en Argentina son los dos que están en el hemisferio sur, ¿no? Y bueno, más adelante ahí en Sudáfrica. ¿Y por qué le digo el hemisferio sur? Porque los vientos son hemisféricos. O sea, los vientos del hemisferio norte no cruzan al sur y los del sur no cruzan al norte. Correcto. Entonces, en realidad recirculan, y nosotros tendríamos que preocuparnos en el hemisferio sur por las centrales que están mayormente en el hemisferio sur. Y los del norte sí están llenos de centrales. Pero de ocurrir problemas en Argentina o en Brasil no llegaría a afectar a nuestra población. Bueno, esperemos que la cordillera de los Andes nos proteja un poco, porque las corrientes serían en la dirección hacia el otro lado, pero de todas maneras esto no nos puede alegrar ni mucho menos, porque el problema de estos desastres nucleares es que no solamente se constriñen a la zona donde se producen, sino también vía atmósfera pueden ser transmitidas miles de kilómetros y millas más allá con radiación que, como le dije, el cuerpo no lo siente, pero efecto tiene, ¿no? Quisiera regresar un poco al tema de Fukushima. ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad del tema de mutación genética en el caso de los pobladores que han recibido esta radiación? Bueno, si ellos tienen partes de su organismo que han sido dañados, evidentemente pueden reproducirlo a las generaciones que ellos mismos puedan procrear adelante. La parte genética, yo no soy experto en la materia, pero evidentemente es una mezcla de los dos, o sea, del varón y la mujer. Entonces deberíamos, es un albur, pero hay que ver qué parte de la genética puede ser transmitida hacia una nueva. Depende qué cosa es lo que se haya malogrado mayormente, ¿no? Ingeniero Raúl Delgado, usted es ingeniero civil, ha diseñado hasta 2 plantas nucleares, como nos contaba, en Estados Unidos. Si hoy día lo llama un gobierno del mundo, cualquiera, no solamente de Latinoamérica, y le pide su opinión respecto a la creación o instalación de una planta de energía nuclear, ¿usted qué le responde? Bueno, yo no lo volvería a hacer. O sea, mi conciencia me dice que, si bien es cierto, si las condiciones normales es que esto funcione bien, pero los riesgos para la vida humana son altísimos. Yo dejé de hacerlo y me dediqué obviamente a otras cosas. Eso no quiere decir que no siga, como ustedes han visto, con mucho detenimiento esto, porque realmente es una especialidad que conozco muchísimo y que está muy vinculada a mi carrera profesional inicial, pero evidentemente tenemos que encontrar urgentemente otras maneras de generar energía eléctrica. Al año 2035 el mundo va a necesitar 80% más de la energía eléctrica que se produce ahora. Ok, ingeniero, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por esta reflexión final que hace bajo su experiencia, haber construido 2 o haber formado parte de 2 plantas nucleares. Muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Gerardo. Así es. Bueno, es momento de una nueva pausa y volvemos con más información aquí en RPP Noticias.